Hola amigos, bienvenidos a Inside Polk en español. Mi nombre es Waldo Aria y vengo a traerles las noticias de su gobierno local. El jueves 1 de mayo, la División de Salud de Servicios Humanos del Condado de Polk se unió a Polk Vision para organizar la cumbre de conversaciones sobre salud de comportamiento del 2025, dando inicio al mes de salud mental. Fue un evento gratuito y asistieron más de 230 padres, profesionales de salud mental y residentes. El gobierno del condado de Polk financió el evento gracias a una subvención de la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias. Favor de escanear el código QR de la pantalla para una lista más detallada de los oradores de la cumbre. Funcionarios del condado de Polk y patrocinadores del proyecto se reunieron el miércoles 7 de mayo para la ceremonia de inauguración del sistema de tratamiento de lixiviados de humedades artificiales. La instalación, desarrollada en colaboración con la Universidad de la Florida, proporcionará una solución rentable y ambientalmente sostenible para el tratamiento de lixiviados en el sitio. El lixiviado es un líquido que se forma cuando el agua de lluvia y la humedad se filtra a través de la basura del vertedero. La instalación imita las humedades artificiales transportando el lixiviado a través de varios procesos de filtración hasta que termina en un estanque de aguas residuales industriales que descarga cero. Este proceso hace que el agua adquiera niveles de calidad aceptables. Según Dale Henderson, director de la División de Desechos Sólidos del Condado de Polk, se espera que la instalación amortice en un periodo de 5 años, una vez que la misma esté funcionando en su totalidad. Anteriormente, el Condado de Polk gastaba cerca de $2.5 millones anuales transportando lixiviados a plantas de tratamiento de aguas residuales externas. El alto costo de transportación y las significativas emisiones de carbono producidas por el transporte de lixiviado fuera del sitio hicieron que el condado explorara opciones más ecológicas. La Junta de Comisionados del Condado de Polk ha aprobado un acuerdo adicional financiado por el Estado de $2.5 millones con el Departamento de Transporte de la Florida para la construcción del proyecto de North Ridge Trail. El proyecto de North Ridge Trail es una nueva vía de 2 carriles de 4.1 millas de largo y correrá en paralelo a lo largo del lado oeste de la US Highway 27, desde el Dean Steele Road hasta Sandmine Road. El 6 de mayo, la Junta de Comisionados del Condado de Polk aprobó un acuerdo para la compra de terrenos para una nueva estación de bomberos y servicios de emergencia médica al sur de Lakeland. El sitio de 4.5 acres está ubicado a lo largo del sur de County Road 540, al este de Carter Road. La nueva estación fortalecerá la cobertura de respuesta ante emergencias en el sur de Lakeland y secundará apoyando en el área cuando sea necesario las operaciones de servicio de emergencia médica y de rescate de bomberos. $1.4 millones será el total a utilizar para la compra de terreno para la estación del Cuerpo de Bomberos de Christina. Antes de terminar, por favor, suscríbase, dele like y comparta para que el resto de la población tenga información sobre su gobierno local. Thank you for watching. For more information, go to polk-county.net.